agradecemos por supuesto que esté con nosotros acá en Primera Página. Concejal, bienvenido. Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Varios temas y quiero iniciar sobre estos anuncios hechos ayer por el presidente Nicolás Maduro. Se activó nuevamente el Consejo de Defensa de la Nación y hay un aspecto en particular que fue además tuvo la reacción de no solo de dirigentes políticos sino de expertos en la materia, y van a haber anuncios el día de hoy, una especie de plan paralelo a este Consejo de Seguridad de la Nación que va a contar pues con investigación militar a supuestos conspiradores. ¿Cuál es su lectura de este anuncio? Bueno, mira, lo que podemos leer de esto es la profunda desconexión que tiene hoy Nicolás Maduro de la sociedad venezolana y en específico su incapacidad para leer los resultados del fin de semana. Más de 7,5 millones de venezolanos se manifestaron de manera pacífica a través de ejercer su derecho al voto, y esto no es tan solamente una cifra, esto es el sentimiento, la vocación democrática, las ganas de los venezolanos de defender su Carta Magna y de reconstituir el hilo constitucional de nuestro país. Y frente a eso lo que hace Nicolás Maduro es amenazar, es continuar con el tema del amedrentamiento a los venezolanos, y no sabe interpretar o no sabe entender que el mandato es detener. En minutos de la mañana, nuevamente le damos la bienvenida al concejal del municipio Libertador, Jesús Armas. Luego de esta cadena nacional de radio y televisión, iniciamos la conversación y conversábamos hace algunos minutos sobre esta nueva implementación del Consejo de Seguridad de la Nación. Se instaló ayer nuevamente sin presencia del presidente del Parlamento de nuestro país, el diputado Julio Borges, quien envió una carta que fue leída además por el presidente, pero hubo un aspecto importante que hoy además va a ser detallado aparentemente por el vicepresidente, y es un conjunto de cuerpos de seguridad que se van a encargar de investigar a los supuestos conspiradores, que a su vez van a ir a tribunales militares. ¿Cuál es su lectura? Bueno, mira, es lo que te comentaba hace algunos minutos, es la profunda incapacidad de Nicolás Maduro de entender lo que realmente necesita el pueblo venezolano, la aspiración, el mandato que dio el pueblo venezolano el día domingo. Nosotros no queremos más conflictividad dentro del país, nosotros no queremos pues continuar en esta lucha por poder conseguir comida, por poder conseguir medicina. Nosotros los venezolanos lo único que queremos es poder tener paz y vivir del fruto de nuestro trabajo. Y frente a eso, ¿qué es lo que propone Nicolás Maduro? Más persecución, más inversión en el tema militar, en el tema de los cuerpos de seguridad, no para resolver la inseguridad, sino para perseguir a quienes pensamos distinto. Frente a eso, lo que nos toca es estar cada vez más unidos y continuar con la agenda de lucha que ha planteado la Mesa de la Unidad Democrática. Mañana hay una convocatoria de paro cívico de 24 horas. Según el diputado Freddy Guevara, pues se trata de no que nadie asista a sus puestos de trabajo. Sin embargo, se están viendo, y fue ayer uno de estos días que pudieran tomarse como testimonio, manifestaciones espontáneas que van más allá de la dirigencia. ¿Cómo controlar, o primero quién controla estas agendas y cómo hacer para que no sobrepasen el tema de la violencia? Porque ayer se vivieron episodios lamentables, sobre todo en lechería. Bueno, fíjate, esto es una respuesta de la profunda frustración sobre todo que tiene la juventud venezolana, al ver que nos roban el futuro, al ver que cada vez tenemos menos oportunidades. La juventud venezolana lo que ha salido es a las calles a luchar. Y creo que por ahí hubo una carencia de parte de nosotros de la Mesa de la Unidad Democrática, que debimos haber planteado todos los días una actividad para los ciudadanos, porque estamos arrancando la hora cero, estamos arrancando una escalada en la conflictividad del país, estamos buscando de alguna manera aumentar esta lucha, y lo cierto es que no debimos haber esperado hasta el jueves. Sin embargo, creo que una vez que arranquemos la protesta el jueves, nuevamente nos encauzaremos con el resto de la sociedad y le responderemos a la ciudadanía como la ciudadanía lo quiere, porque lo cierto es que estos jóvenes lo que buscan es lo mismo que nosotros, alcanzar la libertad y la democracia nuevamente en el país. Claro, pero ¿qué llamado se hace para que esto no termine en sucesos lamentables? Ayer fue viral un video de una persona que fue asesinada en lecherías y posteriormente fue quemada. ¿Cómo evitar o cómo controlar este tipo de acciones? Y además el llamado que se hace a que se investigue, porque cualquier muerte es importante además. Totalmente, mira, hay dos cosas que se pueden hacer frente a eso. La primera es de parte de nosotros, de la Mesa de la Unidad y de la ciudadanía, que queremos cambio y que vamos a seguir en las calles, que tiene que ver con la organización. Entre más organización y más coordinación tengamos entre los diversos factores que estamos asumiendo esta lucha, la ciudadanía, los gremios, el sector estudiantil y por supuesto la Mesa de la Unidad, entre más unidos estemos, menos posibilidades de que exista violencia, de que existan estos episodios tendremos. Pero por otro lado, la respuesta a todo esto la tiene el gobierno nacional, la tiene Nicolás Maduro. Mira, nosotros no queremos violencia, pero
si no cierran los espacios, si Nicolás Maduro incapacita a la sociedad para poder expresarse, si no nos deja ir a unas elecciones libres, democráticas, transparentes, si nos cerró el referéndum revocatorio, si nos cerró la posibilidad de ir a unas elecciones regionales. Y este año debieron haber sido, o deberían ser, las elecciones a concejales y alcaldes, y lo cierto es que ni siquiera están convocadas por el CNE, no hay pues un espacio para que la ciudadanía se pueda expresar como lo quiera hacer. Entonces, si no cierran los espacios, no queda otra cosa que ir a la calle, y eso evidentemente tiene un riesgo importante. Veíamos hace algunos minutos pues una cadena de radio y televisión donde se muestran a los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, el discurso del Gobierno Nacional, y bueno, la campaña para este proceso culmina el próximo miércoles, y el presidente nuevamente ayer aseguraba que la Constituyente va. Sin embargo, el lunes, luego de esta actividad convocada por la MUD que se hizo el domingo, el diputado Freddy Guevara aseguraba que pudiera haber un movimiento quizás de piezas y una posible suspensión, o ellos llamaban, en este caso el presidente Maduro, que se suspendiera la Asamblea Nacional Constituyente para sentarse a negociar. ¿Esto es un escenario posible? Mira, dentro de la política todo es posible. Nosotros apelamos a la conciencia de Nicolás Maduro, a la conciencia de quienes lo acompañan dentro del Partido Socialista Unido, dentro del gobierno, a que tienen pocas horas para poder desmontar la Asamblea Nacional Constituyente, porque si no la escalada y la conflictividad del país será inmanejable. Esto es un pueblo rebelde, un pueblo que se declaró en desobediencia civil, amparado en el artículo 333 y en el artículo 350. Nosotros estamos defendiendo la Constitución como es un deber, pero también estamos en rebeldía porque sencillamente esta Asamblea Nacional Constituyente no es otra cosa sino un fraude que lo que busca es quitarnos las libertades fundamentales a los venezolanos, destruir nuestro derecho a la propiedad privada, bien lo decía Tarek El Aizami, destruir el Estado como lo conocemos, acabar con alcaldías, con gobernaciones, y hacer esta transformación hacia un Estado comunal, hacia un Estado que poco tiene que ver con la visión republicana, liberal que tenemos los ciudadanos. Y por último, por supuesto, pues atacar nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a la libertad. Frente a eso, nosotros le hacemos nuevamente un llamado al presidente Nicolás Maduro, que él tiene la llave para destrancar este juego, que desmonte la Asamblea Nacional Constituyente y le dé paso a unas elecciones libres, democráticas, generales, en el cual todo el pueblo se puede expresar. De lo contrario, no nos va a dejar otra alternativa sino seguir acompañando a la ciudadanía en las calles hasta poder aumentar la presión, y que de una vez por todas pues el mundo militar acompañe a los venezolanos, no en un golpe de Estado, sino que lo acompañe en su aspiración de poder defender y que se respete la Constitución. Ese llamado a elecciones generales sería la única condición para sentarse con el gobierno. Bueno, mira, yo creo que no solamente se trata de las elecciones generales, sino que además todos sabemos la crisis humanitaria que hay en nuestro país. Mira, hace pocos días me tocó estar en una asamblea de ciudadanos donde escuchaba la tragedia de una madre que tiene un chamo de 5 años con cáncer, y que ella quería luchar, y ella salía a las calles y participó el domingo pasado no tan solo votando, sino además como miembro de BENSA, porque no podía conseguir los reactivos ni las quimioterapias para poder tratar a su chamo. Mira, y eso a nosotros nos parte el corazón, pero esa es la tragedia que están viviendo todos los venezolanos. Entonces nosotros exigimos también que se abra el canal humanitario para resolver de una vez por todas el tema de las medicinas y la comida, pero además nosotros queremos que se restituya el hilo constitucional en nuestro país. No puede ser que haya unas elecciones nada más, sino que necesitamos que se respete la Constitución, que no haya juzgados civiles juzgados en tribunales militares, sino que se respete al Ministerio Público y a todas las instituciones, incluida por supuesto la Asamblea Nacional. Usted hablaba de la crisis humanitaria que vive nuestro país, pues no es un secreto la situación, se ven personas comiendo de la basura en las calles, y la situación de escasez y desabastecimiento pues pareciera no mejorar. Ayer hubo una declaración de la ex canciller Delcy Rodríguez, ahora candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, que hay que comparar además con otra que hizo en un consejo de la OEA, que aseguraba que Venezuela importaba alimentos para alimentar a 3 países como Venezuela. Pero ella ayer, y lo quiero rescatar del diario 2001, Delcy Rodríguez dijo lo siguiente: ese chantaje, como dijo el compañero, acá no pasará. Nos moriremos de hambre, pero aquí estaremos defendiendo la patria, como bien dicen. Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. ¿Cuál es su opinión de esta declaración? Bueno, cuando Delcy Rodríguez habla de patria, habla de sus privilegios. Habla del hecho de poder comer en restaurantes 5 estrellas en Washington, habla del hecho de poder comer caviar o tomar whisky mayor de edad, mientras el resto del pueblo sencillamente tiene que hacer
horas y horas de colas para conseguir una harina de maíz precocido, si es que la puede comprar, porque lo cierto es que el dinero no nos alcanza y todos estos aumentos de salario lo único que han sido es echarle gasolina al incendio inflacionario que tenemos en el país. Esa es la visión que tienen ellos, defender la revolución, defender sus privilegios, defender el poder, el quedarse en el poder por siempre. Eso es lo que quiere Nicolás Maduro, lo que quiere Jorge, lo que quiere Delcy Rodríguez, mientras lo que queremos los venezolanos es tener oportunidades para todos, tener un país donde uno pueda vivir del fruto de su esfuerzo, de sus estudios, de su trabajo, donde todos tengamos la oportunidad de salir adelante. Tengo que hacer una pausa, concejal, y de regreso quiero que conversemos también sobre lo que han sido los pronunciamientos de distintas naciones. Llamó mucho la atención una reunión entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Raúl Castro en Cuba. Aparentemente, pues la agenda estaría encabezada por el tema Venezuela y también para que desglosemos lo que va a ser este paro mañana, recordarle a la gente cómo va a ser y cómo se van a organizar. Estamos conversando con Jesús Armas, concejal del municipio Libertador de Caracas. Ya venimos con más de Primera Página. 7:29, sigue con nosotros el concejal del municipio Libertador, Jesús Armas. Concejal, ayer hubo pronunciamiento de la Cancillería de nuestro país. El canciller Samuel Moncada pues rechazaba lo que había sido la reacción o el llamado que había hecho el presidente de Estados Unidos al presidente Maduro de suspender la constituyente, ya que de lo contrario Estados Unidos no se quedará quieto. Palabras más, palabras menos. Se habla de algunas sanciones, entre ellas sería reducir lo que sería la compra de petróleo a nuestro país. Desde el gobierno nacional se sigue insistiendo en que la oposición está aupando una invasión extranjera, una invasión de Estados Unidos específicamente. ¿Es esto cierto? Bueno, evidentemente esto no es cierto. Esto es otro de los delirios de la Cancillería venezolana, esto es otro de los delirios del presidente Nicolás Maduro. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos viendo 3 escenarios de presión que estamos trabajando paralelamente. El primero, por supuesto, es la calle, y de eso supongo que hablaremos en un momento. El segundo es el frente institucional con el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que serán esta semana, posteriormente los rectores del CNE y, por supuesto, esa visión de construir poco a poco el gobierno de unidad nacional. Y por último, pues el escenario internacional. Nosotros a través de actos como el realizado el fin de semana, ese acto exitoso en el cual los venezolanos se manifestaron a través de su voto, logramos muchísima más legitimidad, muchísimo más acompañamiento y muchísima más solidaridad de las naciones democráticas del mundo. ¿Esa participación hizo que cambiara la visión del mundo ante Venezuela? Totalmente, porque frente a un escenario de conflictividad, siempre dar señales de ser una mayoría, siempre dar señales de democracia, siempre dar señales de organización, es algo que te gana simpatías y legitimidades a lo largo del planeta. Y hoy no hay ningún país, ninguna democracia en Occidente, ningún país libre en el mundo que no considere la propuesta de la oposición venezolana como una propuesta seria, como una propuesta democratizadora y libertadora del país frente a un gobierno que lo único que está haciendo es restringir las libertades de los venezolanos. La agenda de la MUD pretende escoger estos magistrados. Ayer se recibió el informe, son más o menos 90 postulados, escogerlos el próximo viernes. Sin embargo, ayer hubo reacción del defensor del pueblo asegurando que se trata de un carmonazo. Se fue hacia el año 2002 asegurando que se pretendía eliminar los poderes y se insiste en la figura del desacato de la Asamblea Nacional. ¿Cómo tener validez entonces esa elección ante este panorama? Bueno, yo creo que la única persona que está en desacato en este país, o quizás los únicos que están en desacato en este país, son los miembros del gobierno nacional, incluido el defensor del puesto, Tarek Saab. Mira, la verdad es que nosotros buscamos no solamente pues la vía institucional de buscar la legalidad a través de lo que dice nuestra Constitución, a través de lo que dicen nuestras leyes para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sino que buscamos la legitimidad más grande, que es a través del voto popular, que es a través de la expresión de los venezolanos, y más de 7,5 millones de personas acompañan este nombramiento del próximo viernes, mientras que por el otro lado esos magistrados que hoy llevan el Tribunal Supremo son nombrados de manera ilegítima sin seguir los procedimientos que están establecidos en nuestra Constitución, sin seguir los procedimientos que están en la reglamentación del país y además acompañados por un gobierno que se ha desconectado totalmente del pueblo venezolano. Concejal, mañana retomando el tema del paro cívico, le insisto con la pregunta, ¿cómo lograr
que ciertamente sea cívico y que no se generen focos de violencia. Hay algunas personas que están molestas y además se les impide el libre tránsito, hay que llamarlo por su nombre, con estos denominados trancazos. ¿Es un paro cívico y es un trancazo también a la vez? ¿O es solamente que la gente no salga? Mira, yo creo que es la combinación de todo. Mañana nada de hacer diligencias, mañana nada de salir a trabajar, mañana la gente tiene que estar activamente en la calle, acompañando, protestando, con su carcerola, haciendo trancazo, o al menos en su casa respetando la protesta de los demás. Mira, mañana todos tenemos que unirnos y vaciar las calles de Caracas, porque a veces hemos tenido manifestaciones masivas, pero el día de mañana lo que queremos son las calles vacías, porque eso también es una forma de protesta importante, una forma de protesta no violenta. Y con respecto a la violencia, mira, la violencia se genera siempre es cuando está la presencia de los cuerpos de seguridad, o peor aún, cuando está la presencia de los paramilitares. Ellos son los que traen la violencia, porque cada vez que nosotros hemos protestado y no han hecho presencia ni la Guardia Nacional, ni los colectivos, ni la Policía Nacional Bolivariana, se ha llevado todo en perfecta paz y se ha cumplido pues el objetivo de la Mesa de la Unidad, que no es otra cosa sino alzar la voz de manera democrática, respetando la Constitución. Pero ayer, por ejemplo, en el municipio de Chacao se quemó un camión y no había cuerpos de seguridad allí. Mira, nosotros no sabemos quién quemó ese camión, no sabemos si son infiltrados, no sabemos si es nuevamente parte de pues tratar de dañar una protesta de la Mesa de la Unidad Democrática, o una protesta, en este caso fue espontánea, de los ciudadanos, a través de meter allí personas que lo único que están buscando es generar violencia para dañar la imagen de un movimiento que se ha convertido en un movimiento constitucional y no violento, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no se sume a la protesta, que no quiera protestar Bueno, mira, o que no se quiera parar? están en su derecho, pero lo cierto es que lo de mañana es un llamado a la conciencia. Si ustedes quieren poder nuevamente comprar en los supermercados como lo hacían antes, si quieren que la plata les alcance, si quieren poder tener medicina, si quieren tener hospitales, si quieren vivir en un país de tranquilidad, sin inseguridad, en una ciudad que no esté llena de huecos, donde los políticos no se roben toda la plata, sino que podamos vivir nuevamente en un país de progreso, sencillamente tienen que hacerse un llamado a la propia conciencia y acompañar cada una de las actividades de la Mesa de la Unidad Democrática y tener actividades propias de protesta, porque la protesta no le pertenece solamente a los partidos de oposición, sino que ya es de toda la ciudadanía. Concejal, no quería dejar de tratar con usted lo que ocurrió ayer en varios sectores del municipio Libertador. Ayer en la Candelaria, a altas horas de la noche, pues había presencia de funcionarios policiales, incluso se activó la ballena en lo que fueron los alrededores de la avenida Panteón y de la avenida Urdaneta, también en el Paraíso y en otros sectores de la ciudad capital. Bueno, ayer vimos lo peor de los cuerpos de seguridad ciudadana, cómo nuevamente violan los derechos de propiedad de los ciudadanos. Desde horas tempranas de la mañana vimos cómo accionaron los mecanismos de represión contra las residencias Victoria, lanzando bombas lacrimógenas, disparando perdigones en contra del edificio. Gente que ni siquiera estaba protestando se vio afectada por eso. Y lo mismo sucedió en la noche en la Candelaria. Vimos cómo destruyeron portones, por ejemplo, de las residencias Barrilito de la Candelaria, entre otras. Y paralelamente pasaba lo mismo en Caricuao. Vimos incluso cómo se llevaban a un par de personas detenidas, probablemente fueron más, no tenemos la confirmación sino de esos dos, y como otros tantos heridos. Y también en la noche en el Paraíso, específicamente en el sector del Torreón, vimos también una cruda presencia de los cuerpos de seguridad ciudadana atacando a jóvenes que allí protestaban. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que esto no es un gobierno que esté defendiendo a los venezolanos, que esté del lado de la Constitución, sino que por el contrario, hoy los cuerpos de seguridad le están sirviendo al poder y le están sirviendo a Nicolás Maduro para que pueda mantener sus privilegios. Hay otros escenarios políticos que me gustaría tratar con usted. Ya hablábamos del tema de las elecciones y el retraso que hay, al menos en las de gobernadores, que obviamente pues corrió todo lo que sería el cronograma electoral. El presidente Nicolás Maduro aseguraba que la oposición no estaba trabajando en lo que sería el cronograma electoral de cara a las gobernaciones. A lo interno de la MUD se ha tratado o se ha hablado de este tema, tomando en cuenta que el CNE, a pesar de que tienen un año de demora, pues reveló que el 10 de diciembre se van a realizar las elecciones. Mira, nosotros no podemos estar pensando ahorita en elecciones cuando lo cierto es que estamos a unos pocos días de que se cometa un fraude constituyente. Estos poderes constituyentes están por encima del resto de las leyes, lo van a hacer
pues ellos pueden cambiar el Estado en cualquier momento, eliminar gobernaciones, eliminar alcaldías y probablemente esas elecciones de diciembre, si se llegasen a dar, sean solamente una burla para el resto de los venezolanos. Nosotros no vamos a acompañar ninguna elecciones hasta que no se hagan respetar nuestra Constitución, hasta que no se detenga el proceso nacional constituyente. Muchísimas gracias, concejal. Gracias a ti. Estábamos conversando con el concejal del municipio Libertador, Jesús Armas. Son las 7:37 minutos, ya venimos con más.